Bueno, ahora les voy a presentar a Gabriel Acosta Peña. Gabriel estudió el Executive MBA y se graduó en mayo del 2013. Ahorita es el CFO de Cone. Cuenta con 18 años de experiencia profesional. Por los últimos 5 años se ha desempeñado como el CFO de Cone en México. Del 2007 al 2012 trabajó para Otis Elevator Company en México, Italia y Estados Unidos. También trabajó para United Technologies basada en Farmington, del 2002 al 2007. Inició su carrera en PwC Monterrey en 1999. Gabriel es contador público por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el 2013 se graduó del Executive MBA de Gade Business School y la Universidad de Texas de Austin. Ha recibido diversos honores. En el 2015 y 2016 fue nombrado como uno de los CFOs más destacados de México por la revista Mundo Ejecutivo. Desde el 2012 es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Gabriel, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos va a presentar su charla Pensamiento Estratégico. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Acosta. He venido para hablarles de un tema que a mí me gusta mucho, el pensamiento estratégico, y también para hablar un poquito de las experiencias que he tenido en el programa en el EGADE. Bueno, pues actualmente soy director de finanzas de Cone Elevadores y bueno, a lo largo de mi carrera he tenido varias posiciones y para ser honestos al inicio, pues uno hace las cosas sin realmente entender por qué las hace. Dirige personas después sin saber realmente las personas cómo se motivan, qué es lo que están buscando. Y pues realmente uno va aprendiendo, ¿no?, con la experiencia. Por eso creo que este es uno de los temas importantes para lo que es la estrategia, porque realmente creo que ha ido cambiando bastante con los años. Y una de las cosas que he visto, algunas claves del pensamiento estratégico que he tratado de resumir en 5. La número 1, digamos que es la principal responsabilidad de la dirección. Uno como director tiene que tener muy claro cuál es la estrategia de la compañía. Y aparte esta estrategia tiene que ser colaborativa con las demás áreas. No solamente es un área la que tiene que definirlo, sino tenemos que hacerlo de manera conjunta. En el momento en que nosotros, digamos, yo soy de finanzas, puedo tener interacción con la parte de ventas, con la parte de operaciones, ya la estrategia se vuelve mucho más comprensiva y le vamos a sacar mayor utilidad, ¿no?, como compañía que si solamente viene de una sola persona. Entonces es importante que todo el equipo directivo esté incluido en esta estrategia, que tenga la idea, vaya, que esté vendido con la idea de compartir, ¿no? Otra de las claves que veo es pensar distinto, ¿no? Pensamiento estratégico no es hacer lo mismo que las demás empresas, hacerlo más barato, hacerlo más rápido o hacerlo más grande. Es también hacerlo distinto, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos de empresas que han hecho las cosas distintas. General Motors vende 10 millones de unidades al año, el año pasado. Tiene una capitalización de mercado de 50 billones comparado con otras compañías como Tesla, que solamente vendiendo 78,000 unidades ya tiene un valor de mercado mucho más grande. Y no se trata solamente que sea una compañía mejor, sino que es una compañía que piensa distinto. En el caso de Tesla, ellos replantearon la industria automotriz desde el inicio. Se preguntaron por qué hacemos las cosas de esta manera, por qué tenemos que hacer un auto así, por qué tenemos que tener esta red de distribuidores. Y ellos empezaron a crear todo desde el inicio, ¿no? Otro caso de lo que no se debe hacer, digamos, es Kodak. Kodak ya desde el 2011 ha entrado al Chapter 11, que básicamente es la reestructura o por quiebra. ¿Por qué? Porque salieron del mercado. Es interesante pensar o saber que Kodak tuvo la patente de la primera cámara digital en los años 70, ¿sí? Y cuando uno de sus ingenieros, Steve Sasson, lo presentó a la dirección, dijeron, no, ese no es mi negocio. O sea, si yo empiezo a meter cámaras digitales, se va a comer mi negocio principal, que es la venta del filme.
o de del papel, ¿no? De la impresión. Ellos pensaron que su negocio era vender papel y vender filmes para las cámaras digitales, cuando su negocio en realidad era guardar memorias de las personas. ¿Sí? Otro de los casos importantes que han sucedido es Blockbuster contra Netflix. En esencia, venden la misma solución, que es películas, ¿no? Pero Blockbuster durante años se enfrascó en la renta de las películas, en tener un local, y no sé si lo saben, pero hace unos años la mitad de su revenue ya venía de los late fees que cobraban. Cuando no regresábamos la película a tiempo, eso es lo que era su negocio, cobrar ese dinero, ¿no? Y Netflix, aunque no lo crean, fue creada en 1997 y empezaron enviando películas por correo, te las enviaban a tu casa y tú las tenías que regresar. Y fueron evolucionando cuando en el 2007 se dedicaron al video streaming. Entonces, una compañía que en 10 años le dio la vuelta por completo porque entendían a qué se dedicaban, no a un producto, sino a dar una solución. Y podemos seguir así con Barnes & Noble contra Amazon, Nokia contra Apple. Nokia eran los mejores celulares que había en esa época, hace 10, 15 años. Pero no entendían esa parte de cuál era su negocio. Y Apple, recordemos que en los años 80 se dedicaban a las computadoras. ¿Y cómo les fue con eso? Les fue mal. Y ahorita Apple, ¿a qué se dedica? Ya no sabemos, ¿no? ¿Cómo la podemos definir? ¿Una compañía de qué? Es otro ejemplo de un pensamiento estratégico y un pensamiento diferente, que es lo que las compañías tenemos que hacer. Entonces, de aquí sacamos que no debemos de enfocarnos en qué producto vendemos, sino qué es lo que nos da ese producto, qué servicio le está dando al cliente. En nuestro caso, Kone, somos una compañía de elevadores, podríamos decir que nuestro producto es vender un elevador, pero no, nuestro lema es Dedicated to People Flow, es decir, al movimiento de personas, a eso nos dedicamos. ¿Eso qué nos permite? A entregarle al cliente una gama de productos distintos, de soluciones, no solamente es el elevador ya, es decirles ahora, vendemos una solución desde el acceso al edificio, lo que son los torniquetes. Desde ahí ya el elevador está conectado con los torniquetes. Cuando pasas tu tarjeta de acceso te dice a qué piso vas y te manda directamente al elevador que más te conviene. Hay otras soluciones más complejas para clientes VIP, donde con el celular, desde el momento en que entran a su estacionamiento, ya le va encontrando su elevador y lo va llevando. Entonces, la idea es que el flujo sea continuo desde que entre un elevador, o un edificio, perdón, hasta que llegue a su oficina. Esto no sería posible si nosotros pensáramos, mi negocio es un elevador, ¿no? Y eso es lo que es realmente, otra vez, un ejemplo de un pensamiento estratégico. Hay compañías que sí han logrado cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, IBM, ¿a qué se dedicaba antes? Vendía computadoras, ahora IBM ya no vende computadoras. Xerox igual, ya no se dedica solamente a las copiadoras. Apple es otro ejemplo, cambió su giro de negocio, cambió lo que hacen y ahora tienen una gama mucho más grande de productos hacia el cliente. Esto es algo que aprendí en el MBA. Uno de los autores que veíamos en la parte de estrategia era Michael Porter, y él decía, la estrategia es escoger qué no hacer también. ¿Sí? Cuando estamos en los negocios, tenemos una gama inmensa de productos que vender, de sectores a qué vender, de clientes a qué vender. Entonces no podemos venderle a todos, no podemos vender de todo porque eso no es estrategia. Eso es simplemente vender por vender. Entonces, de lo anterior podemos ver también que una de las claves para ser un buen líder, un líder estratega, es saber manejar el cambio. Saber verlo, que viene llegando, conocer a tu competencia, conocer tus productos, conocer los riesgos que tienes en tu compañía internos y externos. De otra manera, si seguimos haciendo lo mismo, sin ponerle atención al exterior, a lo que está haciendo la competencia, debemos de preguntarnos esto. ¿Nos estamos haciendo mejores a hacer las cosas incorrectas? Los casos que vimos de las otras compañías, ¿no? Ahora hablamos de estrategia, pero ¿qué lugar tiene la estrategia dentro de una compañía? En este mapa podemos ver que el primer paso para definir una estrategia primero es saber la misión de la compañía. Y aquí la compañía tiene que decir cuál es el propósito que tiene, cuáles son los valores. Caso que vimos anteriormente, bueno, pues no es solamente un producto, sino entregar una solución al cliente. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a plantear para esta compañía? ¿Qué metas se van a plantear?
Y después de esas dos preguntas, ahora sí venimos a la estrategia, que es cómo lo vamos a lograr. Y ya que sabemos cómo lo vamos a lograr, vamos a definir la organización adecuada. ¿Qué tipo de personas necesito? ¿Cuántas posiciones? ¿Qué sistemas voy a usar? ¿Qué procesos? Tercer punto que veo importante del pensamiento estratégico es que entender que es un mindset. Bueno, aquí perdón, pero no puedo encontrar una palabra en español. Entonces, creo que un mindset, ¿no? ¿Esto qué, cómo lo puedo evaluar? ¿Cómo lo puedo traducir? Es identificar la causa raíz de los problemas. En una compañía, si no tenemos un ambiente controlado en nuestra operación, siempre vamos a tener problemas, ¿sí? Y nos lo vamos a pasar como directivos, apagando fuegos, tratando de resolver esos problemas y nunca vamos a acabar. Entonces va a ser un desperdicio de tiempo, va a ser un desperdicio de talento, de recursos, si solamente estamos apagando fuegos todo el tiempo. Entonces el pensamiento estratégico es más bien una habilidad para poder encontrar la causa raíz de los problemas y no solamente estar atacando el resultado del problema. Si nos dedicamos solamente a resolver problemas, esto lo podemos hacer muy fácilmente porque es la experiencia. Si yo hago un trabajo durante 10 años y lo hago igual siempre, me voy a ser un experto y voy a saber cómo resolver ese problema en particular. Pero la realidad es que en los negocios ni en la vida es así, todos los problemas son distintos. Entonces, por eso es importante tener esa habilidad de entender la causa raíz de los problemas. ¿Qué significa esto? Que hay que escuchar mucho. Como directivo estás muy arriba en la compañía y no te enteras de demasiadas cosas. Entonces es importante hablar con todo tu equipo de trabajo y escucharlos. Ellos son los expertos de los procesos, ellos son los que conocen el día a día de la operación. Entonces tenemos que platicar con ellos, escucharlos y traducir lo que nos dicen para ayudarles a encontrar la causa raíz. Y esto se trata de escuchar realmente. Y escuchar significa entrar en una conversación con alguien y no parar hasta entender qué mensaje nos quiso dar. Y es distinto a decir que estoy de acuerdo contigo. Simplemente ya entiendo tu mensaje, ya entiendo lo que estás diciendo. Escuchar no significa solamente quedarme callado mientras la otra persona habla y esperar a que termine de hablar para yo hablar, ¿no? Tenemos que escuchar de manera activa. Y el pensamiento estratégico requiere hacer muchas preguntas. Entre más preguntas hagamos, más información vamos a tener y más fácil va a ser encontrar la causa raíz. También no caigamos en esa trampa de, bueno, yo soy el jefe y yo voy a resolver todos los problemas. Entonces, no se trata de eso. Uno como directivo, y te repito, no vas a ser el experto en nada, vas a ser un generalista. Entonces, lo que tienes que hacer es traer a tu equipo, engancharlo, para que ellos encuentren también la causa raíz, pero que vean el método que está siguiendo para lograrlo. Por ejemplo, lo que sucede mucho en mi compañía, ¿no? Lo que es lo que yo hago como director de finanzas, veo un problema en un proceso, ¿no? A lo mejor hay un problema y a veces me llega una parte, ¿no? La parte de facturación. Oye, tenemos un problema. Oye, pero el problema no se generó ahí, viene de una cadena, viene de un proceso. Entonces, lo que siempre hago es llamar a todas las partes involucradas en ese proceso, sería, digamos, el departamento de ventas, el departamento de facturación, y empiezo a cuestionarlos. Los dejo que empiecen a sacar todos los problemas que ellos ven y yo les ayudo a encontrar la causa raíz del problema. La mayoría de las veces lo que he visto es que hay un problema en el proceso, no son tanto las personas, pero desgraciadamente siempre queremos echar la culpa a una persona cuando algo no sale. Y créanme que en mi experiencia casi siempre es un proceso que está mal, algo que no está claro. Entonces hay que ser muy justos también de antes de dar una opinión o decidir algo, asegurar que todas las personas involucradas en el proceso tengan la oportunidad de hablar, ¿no? Una de las analogías que hago con mis equipos, porque digo, es muy fácil irse con la idea de tengo un problema, pero muchas veces es el efecto del problema el que estamos evaluando y no la causa raíz. Entonces les comentaba una analogía, imagínense que está lloviendo, entramos a una habitación y vemos un charco de agua. Me dicen, oye, el problema es que hay un charco de agua. Pues traigo un trapo, lo limpio, ya seco. ¿Resolví el problema? No lo sé. Tal vez veo arriba el techo y hay un agujero en el techo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El charco de agua que ya limpié o el agujero del techo que está arriba? Ahora, recuerden que está lloviendo. ¿Qué tal si no hubiera estado lloviendo? ¿Tendríamos un problema? ¿Lo habríamos visto?
El agua agravó el problema, pero el problema ya existía, ¿no? Entonces, por eso es bien importante enfocarnos a las causas raíz de los problemas. ¿Por qué creo que hay un problema también de desarrollo de talento? No diría tanto de talento, sino desarrollo de talento en las empresas. Algo que he visto también en mi experiencia, veo que tenemos un buen gerente de ventas. Hace un gran trabajo como gerente de ventas, vamos a promoverlo a director. Pero son cosas distintas, ¿no? El hecho de que seas un buen gerente, un buen supervisor y te promuevan a gerente o de gerente a director, no significa que vas a hacer un buen trabajo en tu siguiente puesto. Porque lo que les decía hace rato, ya eres un experto. Esa persona probablemente tiene 10 años haciendo lo mismo, ya se lo sabe. Pero estamos buscando ahora un nivel directivo. Entonces ahí ya no vemos si tiene habilidades directivas o no. Y lo peor, lo ponemos en esa posición y nadie le explicó lo que se espera de ellos, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para ser un director? Entonces esa persona, ¿qué es lo que hace naturalmente? Sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Sigue apoyando en las ventas, ve con su equipo de trabajo que se hagan las ventas, y eso no es lo que queremos de un director de ventas, ¿no? Queremos que nos ayude a desarrollar la estrategia, no que ejecute junto con su equipo. Entonces, como director, tengo que preguntarme, ¿cuál es mi trabajo? ¿Para qué me contrataron? ¿Me contrataron para ejecutar? ¿Para hacer multitasking? ¿Para ser micromanager? ¿Encuentro más valor cuando puedo decir hago 5 cosas a la vez, pero las hago bien? Creo que no. Creo que tenemos que ser muy claros en cuanto a cuál es el objetivo de cada posición. Cuarto punto de las claves importantes que había dado el pensamiento estratégico es identificar los problemas importantes. Es importante tener estas juntas estratégicas con el resto del equipo, pero no caer en la trampa de discutir problemas sencillos o problemas cotidianos de, oye, no llegó este material. Bueno, eso no es un problema estratégico, no es un problema que se tiene que arreglar en el día a día. Más bien tenemos que preguntarnos, oye, ¿por qué tenemos este problema recurrente? ¿Qué está mal en la organización? ¿Qué está mal en la estrategia? ¿Qué está mal en el proceso? Eso es lo que tenemos que enfocar nosotros como directores para realmente tomar decisiones estratégicas. Una de las cosas que me gustó mucho de la maestría, aprendí de un maestro, nos decía, dense tiempo como directores a reflexionar, a pensar qué estamos haciendo. Nos decía, todos los lunes, dediquen los primeros 15 minutos de su semana a pensar, a reflexionar qué hiciste la semana pasada, qué tienes que lograr esta semana. Entonces, algo que creo que también es bien importante es pensar antes de actuar. No solamente decir, es que no tengo tiempo, es que esto es urgente. Créanme que como directores nuestro trabajo no es ese, el estar atacando urgencias, nuestro trabajo es planificar, ver por la compañía por el largo plazo, por los siguientes 5 o 10 años. Entonces, separemos muy bien esas actividades. Otro profesor del MBA, Mario de Marquis, tiene un libro que se llama Yo el Director, y me gustaba mucho ese libro, y decía, cuanto menos sabe una persona, más cree saber, debido a que su visión es tan reducida que piensa que el todo es solo lo que puede ver. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer, leer, explorar de todo, no solamente de tu área, sino de otras áreas, porque todo eso te va a enriquecer como director también. Quinto punto que considero importante para el pensamiento estratégico es también vender tus ideas, ¿no? Y va muy de la mano con lo que es un buen liderazgo. Entonces, un buen líder estratega, además de conocer su área, debe saber vender sus ideas también. De nada sirve que seas un experto, que tenga la solución a los problemas, cuando no puedes vender tus ideas a las personas que van a tomar decisiones, que son nuestros jefes. Entonces, aquí es importante por eso saber convencer a las personas, saber con quién estás hablando. Si vas a presentar una idea en una junta directiva, tienes que saber quiénes están ahí, si son ingenieros, si son vendedores, si son contadores, para hablarles en su idioma. Sí, que sepan qué es lo que hay para ellos, ¿no? El famoso WIFM en inglés, el What's in it for me. O sea, tú hablas, pero ¿qué les vas a vender a ellos? ¿Qué van a sacar de eso, no? Y es bien importante porque es un tiempo limitado que tienes. Cuando llegas a esos niveles no te dan 2 horas para que los trates de convencer, es una presentación tal vez de 5 o 10 minutos. Y bueno, también en una de las clases que tuvimos en el MBA de manejo de personas, un profesor John Daly nos compartió una información
Nos decía, cuando tú presentas algo a un grupo de personas, sucede que después del primer día solamente recuerdan el 50% de lo que hablamos. Después de 7 días recuerdan un 30%. Y después de 14 días ya solamente recuerdan un 20% y ya se queda ahí. Entonces tenemos que asegurar que ese 20% que se va a quedar en la mente de las personas sea algo relevante, sea algo importante. Igual tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos. Y ese estudio fue hecho hace años, hace 30, 40 años probablemente. Imagínense ahora con la cantidad de información que manejamos. O sea, realmente ese nivel de retención tiene que ser mucho mejor. Como resumen, para terminar, hablamos de las 5 principales, las 5 claves del pensamiento estratégico, que es la responsabilidad principal de la dirección de una empresa, que significa pensar distinto, no hacer lo mismo que los demás. Es una forma de pensar, es un mindset, pensar siempre en la causa raíz de los problemas. Se trata de enfocarse en los problemas estratégicos, no problemas cotidianos. Y también que es importante saber vender tus ideas. Ya que tienes una mente estratégica, qué bueno, pero tienes que saber cómo vender esas ideas. Por último, es importante también conocer nuestras limitaciones, ¿no? Tenemos que conocernos nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas y sobre todo conocer nuestras debilidades. Les recomiendo mucho utilizar las evaluaciones 360, donde tus jefes o coworkers te dan retroalimentación y podemos también hacer algo al respecto. Aceptar a los demás, en el caso de las cuestiones de trabajo, pues sí, digo, a mí me sucede que, bueno, yo soy contador, hablo con un ingeniero, un vendedor, y pues la parte financiera no la conocen muy bien. Y en vez de frustrarme o desesperarme, tengo que aprovechar en qué son buenos. Tengo que ver qué aportan hacia a la compañía y aprender yo más bien de ellos, lo bueno que aportan, y complementarnos. Tener pasión por lo que haces. Creo que es muy feo si alguien va al trabajo y dice, híjole, tengo que ir al trabajo otra vez, ¿no? Es lunes, ya quiero que sea viernes. Es algo que no me sucede a mí. O sea, a mí me gusta mucho lo que hago, tengo pasión por lo que hago y creo que es un gran motivador. Y pues también disfrutar cada momento, ¿no? Yo también disfruto cuando hay que quedarse tarde en el trabajo, cuando vas un fin de semana, cuando tienes una entrega urgente, que tienes que viajar a algún lugar. También hay que saber cómo disfrutarlo. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, por acá Si no, hay una pregunta. bueno, ¿sí? A ver. Hola Gabriel, buenas noches. Mi pregunta para ti sería, ¿cuál crees que es el principal reto como director? En la industria es independiente. Como director, ¿cuál crees tú que es el principal reto? Bueno, no sé si hay un solo reto o el principal, pero uno de los principales que yo veo es tener engagement con las personas. Repito, uno puede tener muy buenas ideas. Yo manejo un equipo de finanzas de 40 personas. Unos están aquí en la Ciudad de México, otros están en toda la República y es complicado mantenerlos todos en sintonía. Lo que trato de hacer es tener una junta trimestral con todo mi equipo de finanzas, se conectan por teléfono y los demás presencial, para decirles cuáles son los objetivos que tengo pensados para el departamento de finanzas. Hablamos de la organización también, si ha habido gente nueva, gente que ha salido. Hablamos del roadmap, qué proyectos están implementando en ese momento. Y hablamos también de cuál es nuestro deber como finanzas, ¿no? De cuál es el deber de presentar números correctos, presentarlos en tiempo, para que también entendamos qué es lo que se espera de nosotros. Entonces, creo que esos son los principales retos, cómo mandar ese mensaje desde arriba hacia todo el equipo de trabajo, para que todos se sientan incluidos y que sepan por qué están trabajando y qué están haciendo. Es complicado, no es fácil, hay que hacer también juntas informales, de repente hablar de un tema en particular, en el pasillo tal vez, tienes que mantenerte cerca de las personas y repito, no es fácil, por eso lo considero un reto.